Bueno, buenas noches, chicos. Bueno, estos son los videos pendientes de la tutoría de la semana 15, que son del simulacro de examen del semestre pasado. Bueno, estos ejercicios son bastante completos porque involucran un montón de temas. Eh, Tal vez un pequeño comercial a la hora de, así muy rápido, es que, bueno, para los que sean la primera vez que llevan el examen, bueno, llevan dinámica. A ustedes normalmente lo que les van a dar es un enunciado general y les van a venir como la tabla. Bueno, aquí dice, no sé, estudiante uno, mi carnet, y va a decir el número de ejercicio que me toca. Y después, posteriormente, va a venir lo que viene siendo como las variantes de cada ejercicio y los valores. Bueno, el primer ejercicio que a nosotros nos toca es el 1C. Bueno, el que vamos a hacer primero es el 1C. Y bueno, vamos a copiar los datos. Bueno, yo ya los copié, pero aquí está la información que nos dan para ese ejercicio. Ok, ahora vamos a pasar a leer el enunciado que nos dice lo siguiente. Nos dice, este problema busca calcular la fuerza promedio que hace un acróbata que se balancea una cuerda del lado izquierdo en la foto para atrapar otro acróbata que vuela hacia él del lado derecho de la foto. Este sistema se modela mediante dos barras que se muestran a continuación, donde la barra A es el acróbata de mano izquierda y la barra CD es la acróbata de mano derecha, de la mano derecha. La barra AB tiene una longitud L y no es uniforme, de modo que su centro de masa está localizado a una distancia W desde el punto B. Ahora, la barra C tiene una longitud H y es uniforme y su centro de masa es Q. El punto de contacto entre los acróbatas se modela como un soporte de tipo pasador. En el momento que de la atrapada, la acróbata de la izquierda tiene una velocidad cero, la acróbata de la derecha tiene una velocidad vertical hacia abajo, V sub 0. Ok, sí, V sub 0. La masa de la acróbata AB es mc y tiene un momento de inercia centroidal IE, mientras que la masa de la acróbata CD es mf y el tiempo que dura la atrapada es t. Ok, bueno, aquí ya están todos los valores. Algo importante ver es que esta barra no es uniforme, como nos dicen en el enunciado. Entonces, el centro de masa de esta barra va a estar en la posición, bueno, podemos llamarla E, que es, bueno, sí, se llama E, que es donde está ubicada. Es decir, no hay como no es como una barra común y corriente que nosotros conocemos, que va a estar a la pura mitad de la longitud de la barra, sino que en este caso es una barra que va a tener su centro de masa en la longitud W, que este es el caso especial del ejercicio. Bueno, cosas que también, otra cosa que vamos a tener en cuenta, veamos que de una vez, algo que podemos sacar del enunciado, es que se nos dice que el tiempo que dura la atrapada es T. Y eso que nos quiere decir que tenemos que ver algún método que involucre tiempos. Y si recordamos, bueno, podríamos pensar, ok, podemos hablar de trabajos, pero ¿por qué trabajos no? Porque vean que no se nos está dando una distancia, digamos, en las que actúan esas fuerzas. Ahora bien, ¿qué método nos involucra tiempos y fuerzas? Bueno, si nosotros recordamos, eso sería el tema de impulsos, porque en impulsos lo que a nosotros nos interesa es esa fuerza por el tiempo que actúa. ¿Ok? Entonces, bueno, para empezar este problema, cosas que tenemos que tener en cuenta, que bueno, se nos pide la fuerza N, que está en newtons. Tal vez otras consideraciones ahí para tener en cuenta, que es el acróbata, A es el acróbata de la izquierda y CD es el de la derecha. Bueno, la acróbata, lo que nos dice el enunciado. Bueno, ¿qué podemos ver en esta parte de acá? Ok, bueno, recordemos que nos están dando un tiempo de atrapada que esté igual. Bueno, aquí T es igual a 0.25 segundos. Entonces, aquí de una vez podemos ver que se nos habla de un impulso, porque nos están dando un tiempo de atrapada. Y si recordamos, bueno, buscamos aquí rápidamente, ¿dónde está la fórmula de impulsos? No, esta no es. Eh, no la encuentro. Ah, un momento nada más. Aquí está. Aquí está
lo que hablamos de impulsos. Recordemos que, bueno, la cantidad de momento lineal o la cantidad de, bueno, sí, aquí estamos hablando de un impulso propiamente. Entonces lo que vamos a obtener, bueno, podemos verlo tanto por la parte lineal como la parte angular. Ok, entonces, bueno, vemos que aquí lo único que nos involucra tiempos es el tema de impulsos. Uy, disculpe. Ahora bien, ¿qué vamos a tener en la parte de impulsos? ¿Qué vamos a analizar? No uno podría ser de buenas a primeras que podemos analizar todo el sistema, pero si ponemos atención, vemos que dentro de este sistema, si analizamos este sistema de barra completa, no nos va a funcionar porque esa fuerza va a ser, va a ser- ya si lo analizamos todo como un sistema, va a ser una fuerza interna. Y eso no nos va a servir porque entonces esa fuerza se ignora. Entonces lo que vamos a hacer es analizar el impulso por la parte de la barra CD. Entonces lo vamos a tener aquí CD. Bueno, aquí sería la cantidad de movimiento inicial. Bueno, el L1, la cantidad de movimiento lineal, más todas las fuerzas de impulso, más todos los impulsos, bueno, por sí, todas las fuerzas impulsivas por su tiempo. Y aquí vamos, bueno, voy a hacer otra barra. Aquí un dibujillo, una barra. Voy a hacer esto un toque más corto para que no sea tan... No, sí. Ahora sí. Ahora, aquí vamos a tener CD. Entonces, recordemos que eso nos dice que vemos que la barra CD al momento del bueno, el impacto, no, del impulso, del contacto, vamos a tener que tener una velocidad vertical hacia abajo. Entonces, esta va a ser una velocidad completamente en Y. Entonces, vamos a tener una velocidad que va a ser completamente V en menos VO en J. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que, bueno, y esta barra sí es, la barra CD sí es una, sí es una barra uniforme. Entonces va a tener aquí su centro masa en el puro medio de la longitud. Entonces vamos a tener que sería VO masa. Y recordemos que a la hora de realizar, digamos, cálculos de momento lineal, ya sea, bueno, momento lineal o angular, lo que nos va a interesar es la velocidad del centro de masa. Entonces vamos a tener que, bueno, igual, si lo viéramos como una traslación, todos los puntos de la barra van a tener la misma velocidad, que al fin y al cabo lo que nos va a interesar es la velocidad de su centro de masa, que va a estar en h medios, porque recordemos que esa, sí, en h medios. Sí, pues que, sí, aquí está. Entonces va a estar acá, y aquí va a estar h medios, y aquí va a estar su centro de masa. Ok, ¿qué otras velocidades tenemos? Bueno, nada más tendríamos eso por esa parte de las velocidades del momento sí, el momento lineal. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver que vamos a tener todas las fuerzas impulsivas, es decir, todas las fuerzas que vienen aquí en este punto C. Vamos a hacer eso un poquitito más para acá para que sea un poco más claro. Vamos a ver que vamos a tener una reacción, por así decirlo, por si lo podemos ver de esa manera, una reacción aquí en el extremo C de la barra CD. Vamos a tener aquí C y AD. Y aquí vamos a tener nuestra fuerza. Vamos a llamarla reacción en X. Y aquí vamos a llamarla reacción en Y. Nada más, no es necesario que pongan estas direcciones, nada más las estoy asumiendo positivas. Igual, si lo viéramos como tal, como una... Si se imaginaran el evento, vamos a ver que, bueno, persona que está agarrando al acróbata va a tener que hacer una fuerza hacia arriba. Entonces, ya con esto, pero ¿qué más vamos a tener aquí? Bueno, podremos también decir que aquí tenemos el peso, pero podemos ver que el peso no va a ser una fuerza de interés, porque el peso en este ejercicio no nos va a, no es una fuerza impulsiva. Entonces podemos ignorarla para pasar ahora bien a lo que vendría siendo nuestro resultado final, que va a ser, que vamos a hacer aquí igual otra línea. Vamos a tener aquí
¿qué vamos a tener en este momento? Vamos a ver que ahora nuestra barra CD va a querer girar con respecto de C. Sí, ese, correcto. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Si se imaginan el movimiento, efectivamente, la barra C va a querer girar con respecto a E porque está teniendo un punto de apoyo, bueno, una conexión, un pasador en sí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora no vamos a tener una velocidad completamente lineal, vamos a tener en una velocidad vertical. Ahora más bien vamos a tener tanto una componente de velocidad en X como en Y. Y aquí vamos a asumir que nuestra barra, sí, que nuestra barra va a girar en este sentido, por eso estas direcciones de velocidad em, de estas velocidades. Okay, que aquí vamos a tener la masa F, aquí vamos a tener esta VFX, esta MF por la velocidad final en Y. Ok, ahora qué vamos a hacer con esto. Bueno, aquí podríamos poner lo que vendría siendo la ecuación que ya nosotros conocemos, que sería esta acá. La cuerpo rígido, sí. Sería la más, bueno, la cantidad de movimiento lineal. Para no durar mucho, vamos a copiar aquí lo que nos interesa, que sería la masa, mf por VO, más, y otra cosa, es que aquí, sí, aquí estamos analizando de manera lineal, entonces nada más vamos a tener, bueno, y aquí es importante ver qué fuerzas nos interesan. Y otra cuestión que se me fue aquí, es que aquí, digamos, a la hora de hacer los impulsos tenemos que hacerlo por coordenadas, porque si mezclamos ahí vamos a terminar mezclando términos y es lo que no queremos. Entonces, primero vamos a hacer la cantidad de movimiento en lineal en Y. Entonces, ¿qué tenemos en Y? Vamos a tener la masa por la velocidad, por este vector inercial, que recordemos que la velocidad inicial es cero, es completamente vertical. Entonces, bueno, y aquí también vale recalcar que es negativa, porque nosotros, bueno, aquí está más decirlo, pero recordemos que nosotros siempre asumimos bueno, a menos de que ustedes lo asuman diferente, las direcciones positivas son hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, vemos que nuestra velocidad VO sí va a tener una dirección negativa. Ahora bien, vamos a tener más. ¿Qué fuerzas tenemos acá? Tenemos la RY por RY por T, que es ese tiempo de contacto que nos dieron al inicio en el enunciado. Y como resultado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en Y, vamos a tener la masa igual negativa, la masa, aquí se me fue ponerle el subíndice F, por la velocidad final en Y. Y lo mismo, vamos a aplicarlo para X. Pero para X vamos a ver que no tenemos componente de movimiento lineal. Entonces va a ser 0 más Rx por T es igual a MF negativo porque vamos la dirección que tenemos en X de la velocidad final. Vamos, déjenme revisar. Sí, por la velocidad final en X. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos sustituir los valores porque vemos que aquí ya tenemos varios valores que ya conocemos. La masa MF es 50 kilogramos por esa velocidad inicial. Y nuestra velocidad inicial es 3. Más RY, que no la conocemos, por T, que es 0.25 o un cuarto, es igual a la masa final, que igual sería 50, por la velocidad final, que tampoco la conocemos, pero la podemos dejar como VFY. Y aquí, bueno, si multiplicamos y obtenemos los números, bueno, los exponentes, que tendríamos menos 600 más RY por 0.25.
0.25 menos 50 VF. Aquí ya creo que ya vi el detalle. Ok, para no dejar ese 0.25, más bien 50, si multiplicamos 50 por 3 nos da 150. Y si multiplicamos, bueno, seguimos más bien, no, si multiplicamos todo no, si dividimos más bien todo entre 0.25, más bien vamos a tener aquí fue un detallazo. Aquí no es 600, aquí 150. Un detalle. Pero aquí para dejar el RY solo, lo que vamos a hacer es multiplicar todo dividir todo por 0.25. Entonces vamos a tener menos 600 más RY igual a menos 200 VF. Y esta es nuestra primera. Vamos a hacer un cuadrito aquí para tenerlo acá. Y esta es nuestra primera ecuación. Lo mismo vamos a realizarlo con esta parte acá para que veamos que Rx está solo por 0.25 igual a menos 50 por VFX. Y si multiplicamos esto bueno, dividimos más bien entre 0.25, vamos a tener que Rx es igual a menos 200 VFX. Y esta es nuestra segunda ecuación. Ok. Ahora, ¿qué más podemos obtener de acá? Bueno, de este análisis, lo que también podemos hacer de una vez, conservación de momento angular. Pero con respecto a qué punto lo vamos a realizar con respecto al punto C. ¿Por qué? Porque veamos que si lo hiciéramos con respecto de el centro de masa de C, no nos serviría porque nos estaremos comiendo estos vectores inerciales que tenemos acá y no nos serviría para realizar un análisis. Además de que no tenemos una velocidad inicial con la que bueno, vamos a hacerlo con respecto a ese porque no ignoraríamos estos vectores. No, ya me acordé por qué era. Vamos a hacerlo con respecto a ese porque si nos estaríamos quitando podríamos hacerlo con respecto de C, bueno, el centro de la barra C, pero lo vamos a hacer con respecto de C para quitarnos estos momentos de inercia que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es conservación de momento angular. Conservación, sí, conservación de momento angular. Ay, no lo escribí mal. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, también aquí respecto a ese. Entonces, disculpen. Déjenme nada más revisar. Si no lo analizamos desde B, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener un vector. Bueno, vamos a poner aquí H es igual a H2, que esa es la terminación que se le da al momento angular. ¿Qué vamos a tener en 1? Vamos a ver que pues, no es correcto decir que son torques, bueno, momentos, pero aquí podemos verlo como tal, como un momento. Entonces, ¿qué vamos a tener? Generado por estos vectores inerciales, porque eso no son fuerzas, esos son vectores inerciales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, si lo estamos analizando desde ese, el único vector de velocidad de momento angular, vamos a tener que sería la masa F por la velocidad inicial por el brazo de palanca que tenemos acá. Porque si recordamos del capítulo de momentos angulares, no solo tenemos que tomar en cuenta esos vectores del momento de inercia, el I, que conocemos, no solo estos vectores, sino que también tenemos que tener en cuenta, más bien aquí no es
no es aceleración angular, sino por la velocidad, más bien, disculpe, sino que también que tenemos que tener en cuenta los vectores de velocidad lineal si nos generan, por así decirlo, un momento. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Aquí no tenemos ninguna velocidad angular, tenemos una velocidad angular igual a cero, entonces no tenemos como que hacer ese i por omega, pero sí vamos a tener este vector de acá, que sería la masa por la velocidad inicial por a ese brazo de palanca al que se encuentra ese vector inicial. ¿Cuánto es? Sería h medios, porque vean que es lo que está ubicado en el puro centro de la barra. Y eso sería igual a, a la posición 2 cuando es que ya nuestro cuerpo tiene, ya se acopló o ya después del impulso que nos interesa. Entonces, ¿qué va a ser esta posición? Este instante de acá. Ya con eso he dicho, ¿qué vamos a tener acá? Igual, lo mismo que estamos hablando. Vemos que acá, si lo viéramos como una fuerza, que no es correcto verlo como una fuerza, pero sí es como hay una semejanza con eso. ¿Qué vamos a ver acá? Igual, de la misma forma, este vector que tenemos acá, mf por la velocidad final en y, es el único que nos va a generar, entre comillas, un momento. Pero ahora sí vamos a tener una velocidad angular que no la conocemos, que la vamos a llamar omega f, que vamos a dejarla ahí. Pero ahora sí vamos a tener que tener en cuenta, porque ahora sí vamos a tener una velocidad angular en la barra CD. Entonces, ya con eso dicho, y veamos también otra cosa. Si recordamos, aquí hay una semejanza con los temas de momentos, y si recordamos un momento que sea paralelo al brazo de palanca, no nos va a generar ningún momento. Entonces, solo vamos a tener aquí la masa Vf por la velocidad en y por igual h medios más i de CD por velocidad angular F. No veis detalle acá, voy a cambiar la color porque es muy chafa. Ok, ya. Con esto dicho, ¿qué podemos obtener de esta ecuación? Bueno, ¿qué simplificación podemos hacerle acá? Ok, bueno, vamos a llamar un poco. Bueno, viendo que esto es una barra completamente, bueno, homogénea, entonces podemos aplicar el momento de el momento, sí, el momento inercial de una barra corriente como nosotros la conocemos, que sería un doceavo de la masa por el largo al cuadrado. Entonces, bueno, esto queda exactamente igual por h medios más un doceavo de la masa igual a mf por por el largo, que sería h al cuadrado. Ay, disculpen, h al cuadrado. Y por omega f. Y algo que podemos ver acá, bueno, que podemos simplificar las masas porque están en todos los términos. Entonces esto nos va a dejar, bueno, y estos datos de la izquierda ya los conocemos. Recordemos que h es 3 si no me equivoco. No, es 2.2. Pero la velocidad inicial la conocemos, entonces aquí tendremos 3 por 2.2 entre 2. La velocidad Vf no la conocemos, pero conocemos a h. Entonces sería 2.2 entre 2 más un doceavo de h, que igual lo conocemos, 2.2 al cuadrado, por omega f, que no lo conocemos. Y si realizamos todos los cálculos y simplificamos, vamos a tener la siguiente ecuación.
Bueno, aquí no, más por orden, vamos a llamarlo 1, 2. Y sí, ok. Vamos a hacer 3,33 por 0,403 mega F más 1,1 de la velocidad final de Y. Igual vamos a guardar esta ecuación porque al final nos va a servir para escoger muchos valores. Y esto sería para la parte de el impulso que tendríamos. Uy, disculpen. Me perdí aquí un toque. Ya. Ahora ya sí. Ok, ya sacamos todo lo que tenemos que sacar de esta parte de acá, de la barra vista como nada más como, bueno, analizando nada más la barra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vemos que todavía nos tenemos bastantes incógnitas que nos interesa sacar, como por ejemplo, bueno, las componentes en X y Y de la velocidad final del centro de la barra C. Entonces, ¿qué nos queda? Analizar todo como un sistema. ¿Ok? Entonces vamos a realizar lo mismo, conservar impulsos. Ay, más bien eso es lo que no tenía que hacer. Ahora sí, ya, y el control Z. Entonces vamos a analizarlo. Pero aquí ya lo tenía hecho. Vamos a copiarlo aquí. Para darnos una idea, bueno, y esto también es importante que lo hagan dentro del examen. Si van a hacer, ya sea, bueno, impulsos, en este caso tienen que hacer los DSLs propios para poder analizar correctamente estos ejercicios. Entonces aquí, de igual manera, vamos a tener aquí lo que sería, este sería A, B, que también es C, internamente, y aquí D. Entonces, bueno, y este ángulo de acá ya no lo dan, que es de 40, si no me equivoco. Sí. Ok, 40. ¿Qué más nos interesa acá? Bueno, por el momento. Ah, bueno, y recordemos, ok, vamos a analizar ese instante antes del impulso. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, recordemos que nos dicen que antes del, de hecho aquí sí, en el momento de la atrapada, el acróbata a la izquierda tiene una velocidad cero y el acróbata de la derecha tiene una velocidad vertical hacia abajo. Entonces, esta parte de acá, esta barra AB, va a tener una velocidad cero. Es decir, se podría decir que está en reposo. Entonces, bueno, esta velocidad es cero. Entonces, ¿qué vamos a tener nada más en el instante 1? Antes del impulso. Nada más vamos a tener este vector de acá. Que lo recuerden que es el mismo que tenemos en MF, que es el mismo que teníamos acá, solo que aquí lo estamos analizando como tal, como un sistema, pero igual esto influye. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Y yo creo que eso sería todo. Perdón. Ahora vamos a tener más, todas las fuerzas impulsivas que vamos a tener acá. ¿Qué vamos a tener acá? Uno podría tender a decir, ok, aquí tenemos igual la misma fuerza Rx y Ry que habíamos analizado. Más bien lo hice al revés, XY es X. Bueno, pero eso es incorrecto porque vemos que si lo analizamos todo como un sistema, esa fuerza Rx y Ry son fuerzas internas del sistema, entonces no se tienen que considerar. ¿Cuáles son las únicas fuerzas que tenemos que considerar para esta parte? Espero no volar porque ya está. Serían las reacciones que tenemos tanto en A como, sí, como las que tenemos en A. Entonces vamos a tener aquí una Y y aquí una X por el T, que sigue siendo el mismo que nos dieron.
Sí, porque si lo vemos, son las únicas fuerzas que son impulsivas o que actúan en esa parte del ejercicio. Y uno puede decir, ok, ¿y los pesos? Los pesos en esta parte no se toman en cuenta porque no generan ningún cambio dentro del ejercicio. Disculpen, no nos generan, no son impulsivas en este instante. Ok, ahora, y esto nos va a dar como resultado nuestra velocidad, nuestro momento, bueno, nos va a dar como resultado la posición final. Bueno, sí, después del impulso. Entonces, ¿qué vamos a tener de esta parte acá? Para este instante ya, ahora ya todo cambió. Entonces vamos a tener em, aquí más bien ahora ya nuestro cuerpo, más bien ya nuestro acróbata de la izquierda ya sí se va a tener una velocidad. Porque imagínense en el momento, la situación, el cuerpo ya van a empezar a mecerse hacia la izquierda con una velocidad en menos k. Sí. Entonces vamos a tener tanto esa velocidad UF que hemos definido al inicio, pero que solo es perteneciente nuestro, para nuestra barra CD. Y vamos a llamarla mega C, la velocidad angular para nuestra barra AB. Entonces, aquí ahora sí vamos a tener unos vectores, pero aquí son más fáciles de ver, porque vemos que nuestra barra AB está girando con respecto a A. Entonces vamos a tener una velocidad tangencial que vamos a llamar omega, VC, porque veamos que es una velocidad nada más completamente tangencial. ¿Y dónde va a estar actuando esta velocidad? Aquí es un detalle bastante importante. Aquí no podemos decir que es al puro centro porque recordemos que la barra no es homogénea. Recordemos que aquí tenemos que el centro de masa de esta barra está ubicado a, a omega. Sí, bueno, W más bien, esto es un W que es un poquito más puntiagudo. Entonces, bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Y aquí igual vamos a tener por esta velocidad, sí, angular, vamos a tener ahora sí que tomar en cuenta el momento de inercia E por la velocidad angular C. Y ahora también tenemos que hacer el mismo análisis, pero aquí este ya lo tenemos un poquitillo más trabajado porque ya lo habíamos analizado en la parte anterior, que lo tenemos acá, que era la masa F por la velocidad Fx más la velocidad F, y la masa F por la velocidad F en Y. Igual, de la misma forma, aquí vamos a tener ese vector que sería del omega, este es el F, llamémoslo IF, sí, por la velocidad angular F. Porque aquí hay que tomar en cuenta todas las velocidades angulares y todos los momentos angulares del sistema. ¿Ok? ¿Y esto cómo lo vemos? Por eso sí voy a tomarme aquí mi chance para hacerlo. Aquí vamos a tomar la primera parte que vamos a tener acá. Acuérdense, bueno, aquí vamos a hacer momentos angulares. Acabo de recalcarlo. Momento angular. Ahí, disculpen. Y aquí ya no se vale decir que tenemos X y Y. Aquí todo se maneja de la misma forma. Ahí. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que ver como un momento este vector de acá. ¿Cuánto es? Sería L, que sería este largo de acá, pero sería nada más la componente en X, más H medios. Luego acá porque sería esta parte de acá, que sería L por coseno de 40 por el H medios que teníamos aquí, porque recordemos que la barra C sí es homogénea. Entonces tiene su centro más a la pura mitad de la barra, de la longitud de la barra. Entonces, en esa primera parte tenemos MF, bueno, la masa de F por ese vector, por ese brazo de palanca que tenemos ahí, porque veámoslo como un momento. Lo que nos interesa sería nada más la componente X, no la componente en Y. Entonces, sería L por coseno de 40, bueno, cos de cita, dejémosle que ahorita sustituimos valores,
más h medios. Y esto es igual a, que vamos a tener, bueno, esto es, llamémoslo H1, estas son las sumatoria de todas las fuerzas, bueno, impulsivas. Los efectos de las fuerzas impulsivas, este sería el H2. Bueno, aquí se me fue a ponerlo porque este es el H1 y este es el H2. Vamos a ir con un detallazo para que quede un poquito más claro. ¿Qué vamos a tener? Por conservación de momento angular, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Aquí este es un toquecillo más largo. Primero vamos a hacerlo para la parte de la barra B. Entonces, ¿qué tenemos para la barra B? El momento de inercia de AB, que sería IE, por omega C, que es igual de la barra AB, más, no, más bien, ok, eso es otro detalle. Aquí se me fue decirles que, bueno, eso también es otro detalle que es muy normal. Normalmente uno dice que el sentido de K positivo es, bueno, que este es el sentido positivo que vamos a asumir, pero para este caso vamos a asumir más bien el sentido horario como el positivo. ¿Por qué? Porque si analizamos los momentos, si realizamos la regla de la mano derecha, vamos a ver que todos estos momentos nos van a dar negativos. Entonces, para simplificar y no tener que andar jalando esos momentos, esos menos, vamos a asumir el sentido positivo como el eh, sentido horario. Esto, si se me fue a decirlo, pero aquí no hay tanto problema. Ustedes tienen que definir sus direcciones. En este caso es para quitarnos ese montón de menos que tendríamos si asumiéramos el sentido corriente, bueno, el sentido antihorario como el positivo, es para quitarnos esos menos de encima, pero ustedes tienen que, ¿cómo decirlo? Tienen que especificarlo dentro del examen. Ya con este simbolito, bueno, con esto de acá sería suficiente. Entonces, o podrían escribirlo como sea, pero que quede claro. Entonces, bueno, ya con eso dicho, bueno, igual tenemos IE por omega C, pues sí, sería en sentido horario, entonces sería positivo. Bueno, todos son positivos, pero no está más repetible. Igual, la masa de C por VC, ¿por cuánto? Uno podría decir, ok, sería omega. Primer error ahí. Porque, ay, eso es otro detalle. Aquí también, aquí lo estamos haciendo con respecto de A. No, mentira. No, no, sí, lo estamos haciendo con respecto a, sí, se me había olvidado que yo lo había hecho. Como una manera para quitarnos esos componentes de acá, pero total. eh, si lo estamos haciendo de ¿cuánto sería esta longitud de acá? Desde A hasta el centro de masa de la barra B. Sería L menos W. Ok, que sería ese vector inercial. Damos un momento. Ok, aquí, bueno, esto sí sería correcto. Bueno, ahorita vamos a ver lo que pasa acá. Entonces sería MC por esa VC por L menos omega. Menos omega menos W. Ahora, bueno, ya pasamos todo lo de la barra. Ahora, bueno, voy a poner aquí con otro color que esto sería para barra B. Y ahora nos vamos a pasar a la parte de la barra AC. CD, más bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Igual este brazo de palanca que hay aquí. Acordémonos que, al menos para esta parte, hay que no olvidar que hay un ángulo de 40. Veámoslo como momentos. Entonces, como lo estamos respecto a, primero vamos a analizar, bueno, no, primero hagamos el más sencillo que sería el IF por omega F, que sería por la velocidad angular de esa barra CD. Nomás déjeme checar que no sí, sí es, que no hay que hacer ningún eh, efecto, ningún brazo de palanca, porque esto ya es como total, como un momento, por así decirlo. Me acabo de quitar los audífonos. Ok, ahora vamos a hacerlo con los vectores inerciales de la masa por la velocidad final X y Y. Entonces, para Y,
lo que nos interesa es la componente en X de L. Entonces sería la masa final de F por la velocidad de final en Y por L por coseno de 40, bueno, coseno de zeta, más H medios. Porque recordemos que esta barra C, el centro de masa de esta barra C sí está en H medios. Y ahora vamos a hacerlo igual lo mismo, pero con el vector de velocidad, bueno, inercial, ese vector inercial, pero de X. Entonces aquí vamos a ver que lo único que nos interesa sería la componente más bien en Y de ese brazo de palanca. Porque, bueno, voy a hacer un dibujo ahí bastante rápido con otro color. No solo con amarillo. Y voy a hacer una línea. Ahí está. Aquí podríamos verlo así como total, como uno total, pero el problema aquí es que no tenemos ni cuánto es este R, ni cuánto sería esa velocidad final. Podríamos hacerlo, pero no es correcto porque no conocemos ni el ángulo de, ni el ángulo de esta parte de acá, digamos, como esta velocidad que vamos a tener aquí. No conocemos este ángulo. Podríamos hacerlo, pero es más fácil y nos va a servir más para la resolución del ejercicio. Tomarlo irnos por las componentes, porque al fin y al cabo nos va a reducir bastante el trabajo. Y si descomponemos por componente, nos va a salir mucho más sencillo. Entonces, por eso es la razón que se deja de esta manera. Entonces, ya dicho esto, lo que nos va a importar es esta componente de acá, imaginaria. Tenemos acá. Bueno, no imaginaria, pero la trasladé, porque recuerden que uno puede trasladar los brazos de palanca para poder visualizarlo de una manera más fácil. Eso es un tema estática porque no me voy a atender a explicar, pero total. No voy a poner otra vez el color original. Entonces, ¿cuánto sería? Sería, bueno, MF, VF en X por L por seno de zeta. Porque nos interesa la componente vertical de L. Y todo esto sería para, el color anaranjado. Ese sería para CD. Ok. Y aquí nada más sería empezar a sustituir los valores que ya nos dan. Ah, ok, no, aquí se me fue a dar el último detalle. Bueno, no voy a copiar toda la ecuación otra vez. Bueno, no es nada del otro mundo, eso no más sería copiarlo, pero mi punto aquí es que recordemos que esta velocidad VC es completamente tangencial. Entonces podemos definirla eh, con respecto a esa velocidad angular de la barra B. Entonces sería MC por cuánto, y cuánto sería VC en este caso, sería a qué distancia se encuentra ese centro de masa. Porque lo que nos interesa, recuerden, es la velocidad del centro de masa. ¿A cuánta distancia está? Bueno, igual sería omega C por la distancia en la que se encuentra el centro de masa con respecto de A. Porque A es nuestro punto de giro. Sería L menos W. Entonces, si nosotros metemos esto aquí, vamos a tener que sería más bien omega C por L menos W por ese otro LW menos W, perdón. Entonces esto nos daría un W cuadrado. Ok, para no tardar tanto, aquí es nada más es meter los valores que ya tengamos. Por ejemplo, el I ya lo tenemos. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener, estos ya son valores conocidos, entonces este término de acá a la izquierda nos va a dar 509, disculpen, 509,72. De este lado, bueno, este primer término nos va a dar 35, porque veamos que el IE ya no lo daban. ¿Y el IE cuánto era? 35 kilogramos por metro cuadrado. Omega C más todo este término de acá que era
si multiplicamos todo bien, da alrededor de 411,4 igual por omega c más 20,17 de omega f, porque ese es el IF que tenemos que calcular, que era un doceavo de, sí, un doceavo de largo por la masa. El largo al cuadrado por la masa. Más 169, que sería el siguiente término, como 91 de la velocidad final por de y, más 96,42 VFX. Eso ustedes pueden comprobarlo metiendo los valores, pero es para no tardar tanto. Entonces, ya con esto, bueno, sumamos todos los términos que, bueno, que serían los omega C y los omega F. Bueno, ese omega F que, entonces nuestra ecuación quedaría 446,4 omega C más 20,17 omega F más 169,91 VFY más 96,42 VFX. Y esta sería nuestra bueno, no sé cuál número de ecuación es, pero esta es nuestra, sí, la siguiente ecuación que vamos a utilizar. Bueno, que logramos. Al final, todo el ejercicio al final se traduce a empezar a sustituir. Lo que quiero es que vean es cómo se obtienen las ecuaciones y lo que es importante analizar. Ahora, vamos a la parte de velocidades. Yo creo que no está más agarrar este dibujito de acá. No, más bien es este. Copiémoslo aquí. Okay. Ok, ahora vamos a pasar a la parte de velocidades. Ok, entonces, aquí hay que tener en cuenta que la velocidad, bueno, primero que todo, vamos a analizar la velocidad de v con respecto a a. Y que vamos a tener, bueno, veamos que a es un punto fijo, entonces no lo vamos a poner, pero veamos que b podemos definirlo como una velocidad tangencial por la rotación que tiene la barra AB. Entonces, ¿cuánto sería esa velocidad AB? Aquí sí vamos a tener en cuenta que, bueno, igual, estas son las direcciones positivas. Un momento, vamos. Ok, veamos que la velocidad de B se puede definir como una velocidad tangencial por la rotación que tiene la barra AB. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que, bueno, así muy rápidamente sería omega C por R, que esa es la fórmula general que nosotros conocemos. Pero ¿cuánto sería acá? Veamos que las componentes que vamos a tener en 9 van a ser completamente negativas, porque veamos que en X, en Y, van a ser, bueno, va a ser una velocidad completamente, tanto en Y como en X negativo. Entonces, aquí vamos a tener cuánto sería, bueno, omega C, como ya sabemos que son negativas, lo ponemos de una vez en el menos. ¿Cuánto sería la velocidad en X? En Y. Sí, sería en Y, bueno, ¿qué sería? Si sacamos la componente L por C, esta sería la componente, si lo vemos sería la componente en Y, sí, en Y, sería la componente en X, menos omega C por L cos de seno, que sería la componente en J. Porque vemos que tendremos que sería esta componente acá, que sería el cos más bien, cos, entonces tendría la componente acá, más bien aquí tendríamos
la componente LCen, sería la vertical, que tendremos la velocidad en X. Un poquitillo más claro. Igual aquí la rotación que viene en ese sentido. Ok, ya con esto dicho. Bueno, esta sería nuestra primera ecuación. Y ahora vamos a analizar VC con respecto a nuestra velocidad. Con respecto a nuestra velocidad del centro de masa, que la llamamos UF. En el enunciado, aquí el punto de centro se llama Q, pero yo lo voy a llamar F porque así lo denoté al inicio, entonces para no generar mucha confusión, pero total. ¿Qué vamos a tener? Aquí vamos a tener QF, esta es la fórmula general que nosotros conocemos, más US con respecto de F. Entonces, ¿cuánto sería? Ya nosotros conocemos cuánto es, bueno, no los conocemos, pero ya tenemos una perspectiva de cómo sería. Sería VF en X, esto sería en Y, menos VF en Y, que sería en J, más omega F, porque esto lo vemos como F, como C, como un punto fijo, y la rotación la velocidad que me generaría la rotación con respecto a ese punto. Entonces, bien, bueno, si vemos esto, vemos igual que la rotación sería en sentido horario. Pero, entonces, más bien, bueno, aquí lo voy a dejar tal como es. ¿Por cuánto sería este brazo de palanca que estamos bueno, aquí vamos a dejarlo como Uf por Fc con respecto de F. Entonces, ¿cuánto sería? Bueno, aquí igual a Vfx menos Vfy en J. Digamos que este RC sería negativo. No, más bien, un momento. Ok, este RC lo estamos viendo es C con respecto a F, entonces sería un un R positivo, pero veamos, y tendríamos una velocidad positiva, si lo viéramos con una velocidad tangencial, tendríamos así K, entonces sería más bien de esta forma VF por, ¿cuánto sería ese brazo de palanca? H medios, igual en J positivo, por lo que les he dicho. Bueno, y si simplificamos un poco eso, igual aquí vamos a tener VFX en I menos, y aquí vamos a tener VFY menos omega F por H medios en J. Y ya con esto. Bueno, y otro aspecto aquí es que vamos a llegar, bueno, no está más decirlo, pero vemos que B es el mismo, B es C. Entonces podemos llegar a decir que la velocidad en C es igual a la velocidad en B. Entonces de aquí, teniendo en cuenta estos aspectos de acá, vamos a obtener, bueno, disculpa por esa línea tan chueca. Igual vamos a tener componentes en X. En X, ¿qué vamos a tener? Vemos que las dos componentes son negativas, entonces podremos comernos de una vez esos menos. Bueno, voy a ponerlo con colores diferentes. Estas las en X, aquí las en Y o en J, como quieran verlo. Quiere hacer menos, no sería L, sendecita, es igual a VFX. Bueno, y ya el L por sen, bueno, esto lo podemos sustituir y vamos a tener que VFX es igual a 1,92 omega C. Y bueno, esto ahorita lo hicieron en un cuadro. Y ahora vamos con el Y. Y en Y que vamos a obtener, vamos a tener que sería, bueno, igual vemos que también nos podemos quitar esos menos de encima porque en ambos lados de la ecuación hay menos, entonces tendríamos omega C por L cos de zeta es igual a VFY menos omega F por H medios. Entonces de aquí vamos a tener la última ecuación que nos va a
Ok, un momento. Sí, entonces vamos a tener que UF. Bueno, si enviamos esto multiplicar y metemos los valores que ya tenemos, sería 2.20, no, 29 más bien 81, si no me equivoco, sí, omega C más 1,1 omega F. Y estas serían nuestras últimas ecuaciones. Ok, y ya con estas ecuaciones podríamos empezar a sustituir dentro de las ecuaciones. Por ejemplo, ¿en qué ecuación nada más tendré? A ver, por ejemplo, esta ecuación de acá, vamos a llamarla 5, está 4. 5 podemos sustituirlo, por ejemplo, dentro de la ecuación, porque vemos que tenemos omega C y omega omega F. Entonces, aquí solo tendríamos, esta sería para omega F, sí. V, F, entonces podremos sustituir esta ecuación de acá, aquí, y aquí vamos a obtener una relación entre omega F y omega C. ¿Qué otra ecuación podremos sustituir? Déjenme nada más revisar. 4 y 5, bueno, estas dos ecuaciones se pueden sustituir dentro de la ecuación 3, que si no me equivoco es esta de acá. Mm, no, no mentira, más bien dentro de esa ecuación, no, dentro de esta que tenemos acá. Porque tenemos tanto UF y UFX, entonces aquí ya tendríamos un sistema para poder obtener los valores de omega C y omega F. Al final, lo que vamos a obtener de como resultados es que omega C es igual a 0,1234. Omega F es igual a 1,852. UFX es igual a 2,36. VFX es solo VFY 2,3208. La componente en X, porque recordemos que también tenemos las otras ecuaciones para las fuerzas. Sería menos 47,4. Más bien quiere decir que le asumimos la dirección negativa. Y sería 135. 135. 84. Y si obtenemos si realizamos la suma de componentes, vamos a obtener que VF, bueno, que la fuerza que tiene que realizar el acróbata va a ser de 143,57 newtons, y así se resuelve este ejercicio. Y aquí cabe rescatar, bueno, aquí no sean como yo que no puse las unidades, aquí pónganlas, vean entre segundos. Y encierren las respuestas. No es necesario que las encierren, pero sí es más fácil para los profesores revisar de esta manera. Y esos serían los resultados que podemos ver de acá. Bueno, ya es video es bastante largo, entonces no quiero hacer solo más largo lo que ya es. Pero bueno, si les dan tiempos, ya véanse una vez que podría ser algo impulsivo, algo que relaciona con impulso. Si les dieran una instancia, tienen que ir más orientados a trabajo. También que ver, aquí tiene que trabajar con velocidades, entonces aquí vamos a tener algunas relaciones, por ejemplo, las que hicimos al puro final. Ustedes siempre van a tener que comparar algún punto con otro, si tiene que ver algo con velocidades, para poder obtener alguna relación. Por ejemplo, esta que hicimos aquí para la velocidad de B y velocidad de C. Pero bueno, este sería para ese ejercicio de examen.